Hola, arquitecto, muy buenos días. Hola, muy buenas. Muy buenos días. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, arquitecto. Antes de empezar, como es costumbre, pues voy a leer la breve semblanza que nos hizo el placer de enviarnos para presentarlo pues aquí a las personas que están conectadas y a las demás que se van a conectar en red. Con nosotros hoy tenemos el placer que esté el arquitecto Javier Muñoz Godino. Es un arquitecto con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el campo del patrimonio histórico y la arquitectura del paisaje. Actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en arquitectura en la Universidad de Sevilla, tras haber completado un máster en arquitectura y patrimonio histórico y su grado en arquitectura en la Universidad de Granada, donde su trabajo de fin de grado fue reconocido con un premio. Su experiencia profesional abarca diversos roles, desde colaboraciones con estudios de arquitectura como M. Vilo Bach en París y Juan Domingo Santos y Carmen Moreno, hasta prácticas en la Junta de Andalucía. Ha participado activamente en proyectos de investigación, destacando su trabajo en la restauración de la muralla de Alcaudete y su enfoque en la transformación urbana y la puesta en valor del paisaje. Muñoz Godino es coautor de varias publicaciones y capítulos de libros que reflejan su especialización en temas de rehabilitación urbana, conservación del patrimonio y sostenibilidad. Su talento ha sido reconocido con múltiples premios, incluyendo el primer premio en el concurso de ideas para el Paseo Lineal de la Muralla Siri y reconocimientos por sus trabajos en la Fundación Arquia. Domina el inglés, el francés y el neerlandés, lo que le permite una amplia proyección internacional. Arquitecto, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Le dejo la palabra para que pueda impartir su clase magistral. Gracias. Muchas gracias, maestro Graciani. Bueno, confirmar que se me escucha bien. De acuerdo, pues sí, vale. Pues bueno, muchas gracias al maestro Graciani, muchas gracias a ESARC y al Laboratorio de Vivienda Colectiva Contemporánea. Es para mí una ilusión enorme poder estar aquí con vosotros y espero poder contribuir al trabajo del taller que estáis desarrollando, que venís desarrollando. Así que nada, sin más dilación, comparto pantalla. De acuerdo, creo que se ve, ¿no? Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a ver, esto lo vamos a minimizar aquí. Esto no lo podemos quitar. Esto es un poco fastidioso, ¿no? Ocultar panel de vídeo. Eh, de acuerdo. Vale. Yo no os veo ahora mismo, así que si me queréis decir algo, tiene que ser con el micrófono activo. Bueno, Perfecto. comienzo. De acuerdo. Comienzo. Bueno, la conferencia que quería dar hoy se llama Vivienda Colectiva y Jardín y las transferencias que se realizan, otras que se pueden realizar entre la ciudad histórica mediterránea al proyecto contemporáneo. No voy a hablar de arquitectura mexicana, que hay una arquitectura maravillosa de vivienda colectiva, porque estoy seguro de que sabréis mucho más que yo. Así que creo que el enfoque es diferente. Os voy a contar un poco de arquitectura europea mediterránea, que seguro que será un aporte muy interesante. Bueno, a ver, esto no pasa ahora. Bueno, ¿por qué vivienda colectiva y por qué jardín, sobre todo, ¿no? Dice de construcción es decisiva en arquitectura, que antiguamente ha sido determinante y que hoy tiende hacia una extinción progresiva. Aquí os muestro dos imágenes. La primera es un croquis del arquitecto Yamazaki, en el que muestra cómo la construcción de un hábitat, de un lugar de residencia, no es más que una manipulación del medio natural. Y es cierto que ha sido así a lo largo de la historia, pero la tecnificación y el avance constructivo de la sociedad actual nos lleva a que olvidemos, digamos, esa relación, ese origen. De tal manera que es necesario como un poco volver atrás y recordar la importancia que tiene la naturaleza en su relación con el hábitat humano. A la derecha podéis ver esta imagen de Álvaro Siza en el que hace unos esbozos del plan del trazado para la ciudad de Macao y cómo para él es fundamental esa naturaleza que va apareciendo en las diferentes manzanas del diseño, digamos. Actualmente en el mundo
un altísimo porcentaje de población vive en ciudades, situación que es especialmente exagerada digamos, en el hemisferio norte y en América del sur y del norte en general. Entonces, por ello, es fundamental recuperar la presencia del jardín como naturaleza domesticada en la vivienda colectiva, en tanto y en cuanto las ciudades han pasado de ser, digamos, superficies constatables y apreciables por la mirada y al estar en un entorno natural con mucho protagonismo, a las megalópolis en las que vivimos hoy día en casi todos los países del hemisferio norte y de América, en los cuales la relación con la naturaleza es más difícil de percibir, especialmente, como os digo, pues en Europa, porque quizás en América Latina la naturaleza es maravillosa, exuberante en muchos casos y tiene más fuerza, en mi opinión, que en las ciudades europeas, que se está perdiendo en muchos, sobre todo en nuevos barrios o en centros históricos. Entonces, por ello, quiero hacer este pequeño recorrido sobre cómo el área mediterránea y la ciudad mediterránea puede aprender de su propia evolución para influir en el diseño de la vivienda colectiva contemporánea. Y aquí os mostraba algunas referencias históricas, ¿no?, de jardines habitados en la historia del Mediterráneo y cómo esa evolución nos lleva a la tendencia actual, y me centraré sobre todo en la segunda parte del siglo XX, en los casos de estudio que os voy a ir presentando de arquitectura contemporánea. Entonces, digamos que vamos a hablar de 4 tipos de transferencia entre la ciudad histórica, el tejido histórico y el proyecto contemporáneo de arquitectura. Las primeras van a ser relaciones proyectuales, en las cuales la relación entre jardín y vivienda está directamente producida por las decisiones de proyecto y de diseño. En la segunda categoría hablamos de que la relación entre el jardín y la vivienda está influida por las decisiones urbanísticas o de morfología urbana, que son las que producen esa relación. En una tercera categoría hablaremos de las relaciones contingentes o de servidumbre, con las cuales me quiero referir a unas relaciones que no estaban previstas, no estaban planeadas, pero que se producen precisamente por ese carácter superpuesto de la ciudad histórica, que a veces muestra en general muestra mucha más naturalidad que la nueva ciudad diseñada que surge a partir del siglo XX, digamos, que se muestra mucho más rígida y enquilosada a la hora de producir relaciones mixtas, híbridas y heterogéneas entre arquitectura y entorno natural. Y en la cuarta categoría hablaremos de relaciones sociales o de uso, que simplemente son aquellas que ya no se producen por la intervención del arquitecto, el urbanismo o el contexto, sino que dependen prácticamente del habitante y del ciudadano, que es el que las produce. Entonces, aquí os muestro en un ligero esquema la primera categoría, la segunda, la tercera y la cuarta. Yo he señalado en esta investigación hasta 21 situaciones transferibles, digamos, situaciones que se dan en la ciudad histórica y que son transferibles al proyecto contemporáneo, de las cuales hoy nos vamos a centrar en 10, porque si no esta conferencia tendría que durar 2 o 3 horas. Entonces, aún así voy a intentar ser conciso porque hay mucha información, pero como os decía, voy a arrancar con la primera categoría de las relaciones proyectuales o arquitectónicas, en las cuales la relación entre el jardín y la vivienda se produce por decisiones de diseño, digamos, de las cuales tenemos aquí 6: las corrales de vecinos, la cubierta entendida como jardín, el balcón y la terraza como habitación exterior, la fachada vegetal, las casas patio tradicionales y las galerías y loggias entre jardín y vivienda. De estas 6 vamos a analizar las 3 primeras, como os decía. Los corrales de vecinos son habituales, cambiando de nombre según el país, pero es una tipología habitual en el Mediterráneo, se da en España, especialmente en el sur, se da en Marruecos, se da incluso en Italia con otras denominaciones, y básicamente son casas de vecindad en las cuales todas las viviendas dan a ese gran patio común y compartido, donde la naturaleza es protagonista, y la vida se hace en el patio y en las propias galerías, que son las que dan acceso, iluminación y recorrido a las viviendas que los rodean. Aquí os muestro, por ejemplo, una imagen histórica de una corrala de vecinos en Sevilla, en la cual se ve pues cómo ese patio era el centro de la vida, de la actividad durante todo el día. La actividad por las mañanas pues de la crianza, los niños, y por las tardes las reuniones, las fiestas, las comidas, etcétera, ¿no? Aquí os muestro otro corral más pequeño, también en la ciudad de Sevilla, son muy habituales.
¿Y cómo se traduce esto a la vivienda contemporánea, que será como el objetivo de la conferencia que tenemos hoy, ¿no? Aquí os muestro unas viviendas, en Sevilla también, donde esta tipología del corral se mantiene a día de hoy, como habéis visto, y tiene un recorrido, ha tenido un recorrido en su entendimiento como parte de la arquitectura contemporánea o referencia para la arquitectura contemporánea. Estas viviendas de Antonio Cruz y Antonio Ortiz tienen su acceso desde la calle San Vicente, pasan a través de un primer patio y llegan a un segundo patio, que es el que ya coge la función, digamos, de corrala, que funciona como una corrala reinterpretada, podríamos decir. Aquí podéis ver cómo ese patio interior se convierte en lugar de reunión y de encuentro para todo el vecindario, lugar de paso obligado, lugar de naturaleza, y aquí lo que se muestra es la fachada a la calle. Entonces, desde una fachada continuista con el ritmo de la calle y con la morfología urbana de Sevilla, se da paso a este gran espacio interior y a este primer patio de naturaleza y reunión vecinal. Aquí os muestro más imágenes de las galerías de esta corrala, de esta nueva versión de corrala, podríamos decir, ¿no? Un segundo caso, también en la ciudad de Sevilla, de los arquitectos Antonio González Cordón y Félix Pozo, es un antiguo corral que ya existía y estaba en estado de ruina, y se decide intervenir creando dos nuevos edificios de viviendas que dan acceso a las dos calles perimetrales y conectan con ese corral. Entonces aquí tenemos el proyecto original, cómo se ve el edificio a la calle San Vicente y el edificio a la calle Santa Clara, y cómo conectan a ese corral que ya existía de vecinos, el cual se rehabilita. Y vemos cómo esa naturaleza vuelve a aparecer, vuelve a tomar el protagonismo, el jardín como lugar de encuentro, como lugar de naturaleza urbana. La segunda subcategoría dentro de este primer apartado sería la cubierta entendida como jardín. En esta imagen vemos, son imágenes de ciudades italianas en las que vemos cómo a lo largo de la historia, en concreto aquí tenemos una torre de la ciudad de Lucca, se ha entendido esa azotea, esa terraza superior como un lugar en el que la vegetación también debía tener su protagonismo y su importancia. Y en esta torre, que es muy singular, ya os digo, está en la ciudad de Lucca, se produce esta situación, ¿no? Una arquitectura de las más altas de la ciudad de repente tiene un jardín coronándola, digamos. Un jardín que actualmente pues, es turístico, como podréis imaginar, pero previamente no era la única torre que lo tenía, sino que se convertían en lugares de reunión de las familias que vivían en estos edificios, ¿no? En esta ocasión, aquí os muestro otras imágenes, por ejemplo, en la ciudad de Nápoles, como la topografía produce que empiecen a darse edificios en cuya cubierta aparecen otros jardines y se siguen desarrollando edificios, o aquí en la ciudad de Sevilla, donde es habitual en el centro histórico ver cómo los jardines escalan y aparecen coronando los edificios. De nuevo, hablamos de la traslación de esta circunstancia, de esta relación a la arquitectura contemporánea, y tuvimos un ejemplo muy pionero en los trabajos de Le Corbusier. Es muy conocida quizá los proyectos de unité de habitación, pero es menos conocido el ático de Beistegui, que es un ático para un promotor privado que hace el arquitecto Le Corbusier en la ciudad de París, en el cual crea un microcosmos donde la arquitectura se abstrae de la ciudad con esa pequeña referencia a los monumentos urbanos, se abstrae de la ciudad para relacionarse con el cielo y con la naturaleza, llegando a ver estas situaciones en las que hay una vegetación de un porte bastante importante en un espacio que debería ser completamente urbano. Aquí tenemos otro ejemplo en la ciudad de Atenas, en la Policatoica Karamanlis, que se trata de este edificio que vemos aquí, donde la cubierta es un auténtico vergel, que además es compartido por el vecindario en parte, la otra parte pertenece a una vivienda, y se produce un mestizaje, digamos, entre una evolución entre cómo esa naturaleza que aparece desde la calle continúa en los balcones y encuentra como su remate en la cubierta, ¿no? Creando ese lugar de encuentro y ese lugar de participación de los vecinos. Entonces, todo esto, digamos, siempre manteniendo esa línea de la importancia que debe tener hoy día la presencia de la naturaleza en la ciudad, porque, como hablábamos, estas ciudades tan grandes que en las que vivimos, por mucho que se planifiquen zonas verdes, cuando se planifican, que en otras ocasiones ni conseguimos planificarlas, nunca es suficiente porque ya el ser humano reclama esa relación con la naturaleza, digamos. En este siguiente caso, hablamos del balcón y la terraza como habitación exterior de la vivienda. El balcón es algo extendido mundialmente, no estamos inventando nada, pero tiene una gran importancia en las ciudades mediterráneas
porque son ciudades en las que el clima permite hacer vida en ese balcón y en esa terraza, digamos, ¿no? Entonces, esa vida se traduce de nuevo en una presencia de vegetación realizada de forma natural, digamos, por los habitantes, si no está planificada por el propio proyecto, ¿no? Esto lo encontramos de nuevo en la arquitectura contemporánea de Mario Ridolfi, en la Palazzina Colombo en Roma, donde esas grandes balconeras vuelven a ser objeto y recipiente para la inclusión de naturaleza, de pequeñas especies de porte urbano y como los balcones vuelven a reflejar la tendencia natural del habitante urbano, digamos, de buscar ese contacto con la naturaleza. Aquí vemos otras imágenes del mismo edificio, donde esos balcones en origen planificados, digamos, vacíos, ¿no? Porque esto es otro tema que ahora también trataremos, el dibujo del jardín, ¿no? Porque muchas veces se planifica, pero nunca se dibuja. Aquí vemos algunos árboles, pero no aparece esa naturaleza dibujada y ahora veremos otros proyectos en los que los arquitectos, y me incluyo, pecamos de olvidar el dibujo del jardín, ¿no? En este otro ejemplo, en la calle Lumbreras de la ciudad de Sevilla, los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz planifican este inmueble en el que vemos cómo la fachada se inspira en otras arquitecturas italianas que ya trataban ese balcón filtro para dar lugar a un patio interior donde aparece la vegetación. Y ocurre esto, ¿no? Los balcones se convierten en una especie de falsa fachada que dan entrada al patio de las viviendas y que vuelven a colmatarse de vegetación. Ahora os presento un proyecto realizado por nuestro estudio en el que también la importancia del balcón y la terraza fue capital. Son 7 viviendas en Almería, una ciudad con un clima muy seco aquí en Andalucía, en las que fue prioritario que cada una de esas viviendas, a pesar de ser viviendas sociales, contara con un espacio exterior, una habitación exterior, ¿no? Que podemos ver aquí en estos pequeños vaciados de fachada y que se resuelven mediante el escalonamiento para dar al resto de viviendas de tal manera que todas tengan su espacio de vegetación y digamos, de luz natural. Este sería el acceso a las viviendas, que se resuelve con un patio inspirado en la trama de casas patio de Almería, de patios de evolución islámica. Y aquí en la planta podemos ver cómo cada vivienda encuentra su espacio exterior en el cual la presencia de vegetación está prevista, digamos, y el patio que os enseñaba, el patio de vecinos que se sitúa en el medio y al cual también se abren algunas de las terrazas. Aquí vemos alguna imagen del exterior y la volumetría del edificio, donde se ve esta situación que os comentaba de la presencia de la terraza para cada una de las 7 viviendas, ¿no? Pasamos así a la segunda categoría, en la que vamos a hablar de relaciones urbanas o morfológicas. Se trata de relaciones en las que, de situaciones en las que el jardín se relaciona con la vivienda a través de circunstancias urbanas o por culpa o gracias a circunstancias urbanas. Hablaremos de los patios de manzana mixta, es decir, patios que son lo más habitual en cualquier ciudad de tejido histórico, en las cuales se mezclan diferentes propiedades, y esos patios como cuando actúan en positivo y cada una de esas viviendas genera un espacio de jardín, se produce una sumatoria de todos esos espacios libres, creando un gran patio comunitario hecho de retazos, digamos, ¿no? En segundo lugar, hablaremos del jardín delantero, en una circunstancia que también se da en muchas ciudades del Mediterráneo y de otras latitudes, en las cuales, a pesar de ser un tejido urbano, se reserva una franja de espacio delante de la vivienda, ya sea porque efectivamente se planeaba así o por cambios en el planeamiento que generan diferencias de alineaciones, y aparece un jardín delante. Y en tercer lugar, hablaremos de los pasajes o las calles interiores, que se dan cuando la propia trama continúa dentro de los proyectos de vivienda, continúa calles existentes de la trama, se continúan hacia el interior de las viviendas, generando, digamos, calles interiores. En primer lugar, como os comentaba, los patios de manzana mixta, ¿no? Tenemos aquí la manzana, os la delineo para que la podáis seguir. Es una manzana muy compleja, digamos, del centro histórico de Sevilla, en la cual hay hasta, si no me equivoco, 33 propiedades, pero muchas de ellas comparten, digamos, un núcleo de manzana unido a través del jardín, que, como os decía, pues genera como un gran espacio libre en el cual cada uno de los habitantes de estas viviendas que se asoman a su jardín tienen la suerte de disfrutar de, digamos, un jardín ampliado, ¿no? La vista es compartida entre todas ellas.
Aquí os muestro una manzana del Eixample de Barcelona, que seguro conoceréis digamos, el diseño urbano de Ildefonso Cerdá. Y esta podríamos decir que es una manzana pervertida desde el diseño original. Pues el diseño original apostaba por una menor altura de los edificios, probablemente más cercana a esta que vemos aquí, y sobre todo por unos interiores de manzana libres, de espacios libres y comunitarios, repletos de naturaleza. Sin embargo, pues bueno, la evolución de la ciudad y la especulación inmobiliaria pues, ha ido produciendo que muchos de estos interiores de manzana queden colmatados o bien de comercios, de industria o incluso en algunos casos de vivienda, de infravivienda, ¿no? Sin embargo, hay experiencias también en la misma ciudad de Barcelona que dan marcha atrás y quieren recuperar esa importancia de la manzana Cerdá, y por eso os lo mostraba como un ejemplo de arquitectura contemporánea en la cual esta manzana se desarrolla de una manera muy positiva. Y aquí estamos hablando del jardín realizado junto al bloque de vivienda de la manzana del Carrer de Nápoles, realizado por OAB, la Oficina de Arquitectura de Barcelona, dirigida por el equipo de Carlos Ferrater, en la cual se le encarga este bloque de viviendas que vemos aquí y reabrir esa manzana creando un gran pasaje urbano y abriéndola al público, digamos, a la ciudadanía y convirtiéndola en un jardín. Aquí podemos ver imágenes de ese jardín, de ese nuevo pasaje que recorre la manzana y que el proyecto de OAB reabre y renaturaliza, devolviendo el origen a ese plan Cerdá que preveía una serie de manzanas naturales en las cuales que permitieran oxigenar la vivienda de la ciudad de Barcelona. Os presento también, alguna imagen de ese interior de manzana recién terminado, ahora está mucho más verde, y de ese nuevo bloque de vivienda, muy interesante también, que no me meto ahora mismo a analizarlo, y cómo ese pasaje recorre la manzana, pasaje que además se fundamentaba en una servidumbre histórica por un canal de riego de la ciudad, digamos. Otro caso también en Barcelona, con la misma tipología de manzana mixta, en este caso no se trata de un proyecto de viviendas, pero sí es para las viviendas, porque el proyecto de biblioteca que se le encarga al estudio de arquitectos de RCR recupera ese interior de manzana ajardinado que pasa a formar parte del patrimonio de todas las viviendas que conforman esa manzana. Entonces, aquí podéis ver cómo esa nueva biblioteca se extiende al interior a través de este pasaje que veis aquí, esto sería el exterior, y recupera un jardín para todo este vecindario que lo que había anteriormente era un tejido fabril y que no permitía que las viviendas, digamos, tuvieran un espacio libre al que estar asociadas. Hablamos ahora del jardín delantero. El jardín delantero, como decía, se da en muchos casos por desórdenes urbanísticos, por cambios de planeamiento, y son situaciones que son posibles, una vez más, en la ciudad histórica, debido pues, a ese trabajo por superposición y por suma de años y de épocas diferentes que acaba creando un palimpsesto urbano, ¿no? Entonces, aquí vemos una imagen de la ciudad de Sevilla, donde todos estos edificios cuentan con unos jardines delanteros que a su vez se abren al gran espacio libre de la Alameda de Hércules. Esos jardines delanteros funcionan de esta manera, ¿no? O sea, algunos son son edificios de vivienda, otros incluso han pasado a ser, digamos, comercios, hostelería, pero se garantiza, digamos, un filtro entre la vivienda y el espacio urbano, ¿no? Como veis en este lugar, aquí de muy pequeño tamaño, pero con apenas 2 metros ya se permite que el zaguán, digamos, que tiene la vivienda es un pequeño jardín, ¿no? ¿Esto cómo lo vemos reflejado en arquitectura contemporánea? Pues, por ejemplo, en este maravilloso proyecto de la Casa Oller en Barcelona de Francesc Mitjans del año 1943, que habla una vez más esa tipología del jardín delantero, ¿no? El jardín como filtro entre la ciudad y la arquitectura de vivienda colectiva, la cual además podríamos hablar también del balcón. Vamos, veréis que muchos ejemplos de los que presento podrían valer para diferentes tipologías de las que estamos hablando, ¿no? Pero vamos, creo que es bastante intuitivo y busco los más claros para que se entienda un poco el objetivo de la conferencia, ¿no? Entonces, pues como decía, la Casa Oller tiene ese jardín delantero que es un caso en el que vemos que sí se dibuja el jardín. De hecho, quizá se ha perdido ese dibujo del jardín más en la arquitectura reciente, porque la arquitectura de los años 40, 50 y 60, por lo menos en la que yo estoy trabajando, ¿no? Aquí en el marco mediterráneo europeo, sí se dibujaba y se le daba esa importancia al jardín, ¿no? Incluso Le Corbusier también dibuja el jardín en la gran mayoría de su planimetría. Sin embargo, es algo que actualmente se pierde, ¿no? Que vemos publicaciones de vivienda colectiva
y todo es blanco y negro, seccionado, y vamos, ya os digo que soy el primero que tiene que hacer autocrítica, ¿no? Pero creo que es muy importante ver estos dibujos en los cuales se entiende perfectamente qué está pasando en esta delantera, cómo hay un camino, cómo hay un lugar de reunión, de bienvenida a esta vivienda que tiene como un pasaje e incluso cuenta con un segundo jardín trasero que es el que ya da acceso al aparcamiento, digamos, ¿no? Aquí nuevamente os voy a contar otro proyecto del estudio. El proyecto anterior de Almería fue un concurso que quedamos en segundo lugar. En esta ocasión es un concurso que todavía no se ha resuelto, así que esto lo mantenemos en secreto, digamos, en esta conferencia por ahora. Pero no quería quedarme sin enseñároslo porque en este concurso reflexionábamos sobre ese jardín, digamos, delantero o jardín filtro para las viviendas, porque este sería la propuesta de vivienda y digamos que la normativa obliga a que aquí haya un jardín urbano, ¿no? Como podría ser este que está dentro de la rotonda. Pero nosotros nos preguntábamos qué pasaría si ese jardín fuera una especie de filtro entre la vivienda y la calle, ¿no? Más cuando es una vía de mucho tráfico. Entonces, estudiábamos las dos opciones. Se trató de un proyecto que bebe mucho de las raíces del barrio, digamos, ¿no? Porque aunque, bueno, estoy hablando sobre todo de jardín en esta conferencia, de relación entre vivienda colectiva y jardín, creo que también la vivienda colectiva tiene una obligación de integrarse en los tejidos en los que se desarrolla y ser capaz de conectar con los valores de cada barrio. Entonces, en este caso hubo un trabajo de investigación sobre los valores idiosincráticos de este barrio, del barrio de San Cristóbal de Ronda, y aparecía como el arco evolucionado en las tipologías de las viviendas tradicionales. Entonces aquí podéis ver la planta de las viviendas con ese espacio que la normativa obliga a ser exterior, un pasaje y nuestra pregunta de qué pasaría si este espacio fuera, bueno, ahora vuelvo aquí lo veis, el jardín exterior, pero qué pasaría si ese jardín fuera interior, ¿no? Entonces es un concurso en el que jugamos con esa ambivalencia de cumplimos la normativa, pero ¿y si no la cumplimos? Sería interesante esto, ¿no? Que yo creo que también cuando hacemos vivienda y más vosotros que estáis, digamos, formando en vivienda, creo que es muy importante, digamos, la experimentación, ¿no? La creatividad, las nuevas fórmulas y buscar como esa manera de que la vivienda cada vez sea más habitable, sea más humana, responda más a las ciudades y la vivienda social en primer lugar, ¿no? Bueno, que os he enseñado rápidamente la imagen, pero veis cómo ese arco se integra en la tipología propuesta en este concurso, ¿no? En tercer lugar, dentro de esta categoría, vamos a hablar de los pasajes o calles interiores, que serían aquellos lugares que continúan calles del viario, pero las continúan dentro de proyectos o pequeñas urbanizaciones encajadas en la trama histórica de la ciudad, ¿no? Aquí vemos, lo que os muestro son calles interiores, no pertenecen al espacio público, pero sin embargo mantienen como esos valores del espacio público, creando como lugares en torno a la naturaleza. Mm, Disculpa. Aquí vemos otra tipología de vivienda. Además, se trata de un proyecto de los años 20, de una vivienda en la ciudad de Sevilla, ya reformada posteriormente, de los años 30, si no me equivoco, perdón, pero que de nuevo aparece como ese pasaje en la conexión de la trama urbana con el proyecto de vivienda colectiva. ¿Cómo reflejaríamos esto en un proyecto contemporáneo? Pues tenemos estas interesantísimas viviendas. Este nombre está incorrecto. Son de los arquitectos Fernando Carrascal, el equipo de Fernando Carrascal, en la que tienen que desarrollar toda una manzana en la cual solo tienen salida al viario en este punto y en este punto, ¿no? Vamos a ver la planimetría que se entenderá muy bien. Solo esta fachada y la otra que aparecería aquí son las que conectan con el viario, por lo tanto se trata de un mundo interior que queda embebido dentro de la manzana, en la cual aparecen como esas calles urbanas continuadas y que son las que relacionan unas viviendas con otras, permiten crear espacios de soleamiento y espacios de reunión. Aquí veis las fachadas exteriores, perdón, esta. Y aquí vemos cómo ocurre ese trazado interior, ¿no? Esto es fotos de recién terminada la obra, de nuevo la vegetación ahora está mucho más crecida. Esto es un problema que tenemos siempre con la vegetación, que nos pasa a todos, ¿no? Acaban las obras, tenemos que fotografiarlas y la vegetación pues siempre está pues muy tristona, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es imaginarlo unos años después y cómo eso cambia un lugar, ¿no? Porque esto pasa de ser una calle dura a ser un lugar frondoso, más en un clima como el de Sevilla, que es muy cálido donde la vegetación es fundamental, ¿no?
En segundo lugar, dentro de la misma temática de, digamos, de la calle y el pasaje urbano, quería presentaros estas viviendas en Chiclana de la Frontera, de los arquitectos Cruz y Ortiz, en las que ya no es una continuación de la trama urbana, sino que el propio proyecto de vivienda genera un pequeño pueblo, ¿no? En las cuales estas calles son los lugares de acceso a cada una de las viviendas, a las viviendas de más corte, de mayor tamaño, que funcionan como un pequeño bloque horizontal, y como esa vegetación es la que va cualificando todos esos espacios, en este caso en Chiclana el pino, que además es la especie que caracteriza el paisaje local, y cómo van cualificando las relaciones entre una vivienda y otra. Por eso aquí os mostraba esta imagen del acceso a las viviendas, ¿no? Y con también la fotografía de fin de obra pues recién plantado. En la tercera categoría estaríamos hablando de las relaciones contingentes de servidumbre, que es las que yo definía casi un poco como accidentales, ¿no? En las cuales no están previstas por el diseño, no están previstas por el urbanismo, pero se dan en la ciudad histórica precisamente por ese carácter superpuesto y ese carácter de palimpsesto, en los cual cuando uno interviene, ya muchos otros han intervenido antes, hay una serie de estratos acumulados y inevitablemente nos vemos condicionados por todo ese entorno, ¿no? Hablaremos de la topografía, que también es una cuestión muy vinculada a ciudades históricas, actualmente, sobre todo, ya os digo, en las nuevas barriadas de ciudades europeas, se busca pues siempre zonas muy llanas, donde sea más barato construir, sea más barato cimentar, pero sin embargo hay una gran pérdida porque la topografía pues al final permite generar muchísimas relaciones cruzadas entre unas viviendas y otras al funcionar por altura, ¿no? Las viviendas de abajo se alimentan de las de arriba incluso prolongan su jardín, digamos. Al final es una serie de circunstancias que permite la topografía, como podéis ver aquí, ¿no? Pues este bloque de viviendas que de estar en una calle urbana estaría viendo un edificio enfrente, al estar en una, digamos, en una serie de espacios en barranco, va disfrutando de esa naturaleza en la cual pues todos van alimentándose los unos de los otros, digamos. Hay como una serie de gestiones gratuitas por la propia morfología que no son previstas, digamos, por la arquitectura. Aquí vemos un ejemplo de arquitectura contemporánea en la cual se trabaja con esa topografía, que son las viviendas de las terrazas en la herradura, realizadas por los arquitectos Fernando Higuera y Antonio Miró, en los cuales la sección, ahora vuelvo para atrás, la sección es fundamental, ¿no? Porque digamos que el proyecto se adapta a la ladera y empieza a diseñar las viviendas con ese escalonamiento, relacionando siempre la terraza superior con la inferior y con el paisaje. Se crea un proyecto en el cual la vivienda queda retranqueada frente a una gran terraza que a su vez tiene un gran borde vegetal que garantiza la privacidad de la terraza inferior, al no permitir que la persona que está disfrutando, la familia que disfruta esta terraza, haga una invasión visual a la terraza inferior, ¿no? Entonces, hablamos de este tipo de espacios, ¿no? Además, bueno, pues en un entorno natural inmejorable, ¿no? Pero el propio proyecto ya ofrece unas relaciones, todo esto que estamos viendo, es la propia naturaleza del proyecto, digamos, y cómo permite esa continuidad de la ladera, ¿no? En lugar de generar un volumen invasivo, sino busca pues, ese adecuamiento a las condiciones del lugar, ¿no? Aquí podéis ver otra imagen. Ya posteriormente se han desarrollado nuevas fases que ya han sido menos respetuosas, digamos. La primera fase sería esta de aquí. Pero bueno, se ve como ese encaje dentro de esta ladera, ¿no? Hablaremos de la categoría de las medianeras, la categoría de la medianería, una circunstancia muy repetida en la ciudad histórica que más que algo como positivo podríamos decir que a veces genera problemas, ¿no? Genera discontinuidades, sobre todo en aquellas ciudades que han tenido un planeamiento más irregular. Por ejemplo, aquí en Andalucía, pues nos pasa en la ciudad de Almería, que por diversos cambios de planeamiento se superponen edificios de 2 plantas al lado de edificios de 8 plantas, generando unas medianeras gigantescas, lo cual es un gran problema urbanístico, ¿no? Las imágenes que veis aquí son de la ciudad de Sevilla, en las cuales la medianera sí que se presta como, digamos, a ese lugar de experimentación, ¿no? De creación, en la cual empiezan a pasar cosas que la vivienda da un testero a un jardín, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos llevarnos esto a la arquitectura contemporánea? Pues de la mano de Josep Llinàs, con el proyecto de las viviendas del Carrer de Vallcarca.
Estamos hablando de este edificio que, en lugar de generar una medianera vista con el edificio vecino, se adosa a esa medianera, la tapa y genera una red de espacios libres que permiten, digamos, oxigenar esas viviendas y ganar una gran cantidad de terrazas, patios y jardines. Aquí veis el edificio y como ese espacio libre, ¿no? Esto sería una imagen del espacio libre, cómo aparece la vegetación, y aquí lo vemos desde abajo, ¿no? Desde el acceso y el edificio medianera, digamos, que evita que se generen vistas de la medianera vecina y sin embargo crea un nuevo prototipo de vivienda casi adosado a todos estos jardines, ¿no? Que empiezan a proliferar por toda la manzana. Sobre programas híbridos, ¿a qué me refiero con programas híbridos? Me refiero a manzanas, muy habitual también en la ciudad histórica, en la cual la vivienda se adosa a otros usos, equipamientos o espacios libres preexistentes. Aquí lo que os muestro es los jardines del Valle de la ciudad de Sevilla, que se cierran por la muralla medieval, a la cual se empezaron a adosar todas las edificaciones desde tiempo, pues desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde hace varios siglos, pero contemporáneamente se ha mantenido ese uso, ¿no? Al contrario que otras ciudades que sí que han liberado ya esas murallas. Aquí tenemos una serie de edificaciones de vivienda que se adosan a la muralla y, por tanto, al espacio libre que genera la muralla, de tal manera que se generan, pues, evidentemente, unas relaciones en las cuales todas estas viviendas disfrutan de un gran espacio ajardinado, sin, lógicamente, pagar comunidad ni pagar mantenimiento, ¿no? Bueno, es una situación, como digo, que se repite mucho, ¿no? En este caso, todas estas viviendas de este adarve, digamos, urbano, beben de un patio asociado a un palacio, que es este patio, a un palacio renacentista, el cual está rodeado de vivienda colectiva y todas esas viviendas, digamos, tienen un gran patio gratuito, podríamos decir. Un nuevo proyecto de vivienda contemporánea, en este caso nuestro también, que quería compartir con vosotros, un proyecto que está ahora en marcha, estamos ya en fase de inicio de obra, y es en la ciudad de Granada. De nuevo nos encontramos con esta manzana, la manzana en este caso sería esta que os marco, ¿vale? Y es la manzana en la que se encuentra el Hospital Real, fundado en el siglo XV, bueno, en el siglo XVI, por los Reyes Católicos, tras la conquista de la ciudad. Y todo el perímetro que rodea esa manzana, de nuevo, es vivienda, ¿no? Entonces, esas viviendas, algunas de ellas empiezan a aprovechar la cercanía de este jardín, digamos, ¿no? En nuestro caso, la manzana, que era una manzana que estaba casi en ruinas, con una tipología que era interesante, de una especie de corral a granadina de vecinos, pero que sin embargo había quedado obsoleta porque se trataba de un barrio en el cual todo eran corrales y sin embargo ya encontrábamos bloques de vivienda y además medianeras vistas. De hecho, este proyecto que os voy a contar respondería también a la categoría anterior de medianera, ¿no? Porque lo que busca la estrategia, digamos, arquitectónica es hacer una lectura de esas medianeras que existían y que actualmente el edificio llega hasta aquí, adaptar la nueva construcción a ella de tal manera que queden tapadas. Entonces, este patio curvo tan extraño que tenía esta vivienda, de golpe cobra sentido con el proyecto al darle esa continuidad y permite que las viviendas generen un patio trasero que se abre a toda esa manzana del Hospital Real, ¿no? Aquí vemos la planimetría y como fijaos, la curva de un edificio de dudosa calidad, ¿no? Que al final es un edificio de los años 70, en el desarrollismo, que no se sabe por qué, pues tiene como este patio con esta forma tan irregular, ¿no? Pero que de repente nuestro proyecto decide aceptar y continuar, en cierto modo. Y de esa continuidad, pues surge un proyecto pues, de bastante interés a través de un núcleo que conecta con los espacios de las viviendas y los espacios de dormitorios de cada una de las viviendas. Y lo mismo ocurre con el patio del otro edificio. También le damos una continuidad que permite que esta vivienda también goce de muchas mejores características de soleamiento y de ventilación. Y aquí vemos un pequeño esquema con esos dos patios, ¿no? El patio del edificio, el patio de luces y el gran patio curvo, y cómo se relacionan con ese alzado del Hospital Real que aparece por detrás y que es el que caracteriza la manzana, digamos. Hacia la calle, que es la calle urbana, tenemos un alzado continuista, un alzado regular, y sin embargo es hacia la parte trasera, donde está el Hospital Real, donde aparece ya ese alzado libre, esa presencia de vegetación y esa relación con una gran manzana, que es la del Hospital Real, que estaría detrás de esta tapia, ¿no? Y ya por último llegamos a la categoría en la cual hablamos de relaciones sociales o de uso, que se refiere a relaciones que
difícilmente podemos planificar, aunque el proyecto puede intuir, ¿no? Y ahora os mostraré algunas arquitecturas que le intuyen, de las cuales hablaríamos de vegetación doméstica expandida, que es la que voy a presentaros, pero también de jardines comunitarios autogestionados, en los cuales ciertas parcelas se convierten en jardines gestionados por la comunidad por haber estado en estado de abandono, y fiestas y rituales en torno al jardín, que también son momentos de celebración urbana y en la cultura mediterránea, muy a menudo que estén vinculados con espacios de naturaleza o espacios de jardín, ¿no? Pues el primer caso, la vegetación doméstica, es algo que todos conocemos, ¿no? La maceta, digamos, como colonizadora de espacios por esas señoras, en muchos casos señoras mayores, que pues, tienen siempre su calle muy bien cuidada, en muy buen estado, y prolifera pues la maceta y acaban convirtiendo esa calle como en un jardín, digamos, efímero. Efímero porque en el momento que esas personas que lo cuidan se van o fallecen, pues muere con ellas, ¿no? Y sin embargo, esto es extrapolable a la vivienda contemporánea. Y os presento dos proyectos: las 18 viviendas de José Ramón de los Hermanos Sierra Delgado en Baeza, aquí en la provincia de Jaén, las cuales se crea un corredor interior por el que además aparecen restos patrimoniales de la antigua barbacana. Se crea un corredor en el cual no hay carpintería, esto aquí llueve, digamos, esto es un espacio completamente abierto, lo podéis ver aquí, tiene reja pero no tiene carpintería, y se crea como esta calle interior, también podríamos llevarnos este proyecto a la categoría de calles interiores y pasajes, que se coloniza por la vegetación, ¿no? Es un proyecto, digamos, muy sensible, con unas medidas muy ajustadas al ser vivienda pública y de protección oficial, pero que de nuevo el vecindario es el que se hace cargo de él, y en este caso, por ejemplo, cuando yo lo he visitado, siempre hay niños jugando, algún bebé, es un espacio, digamos, muy comunitario. Y algo muy parecido ocurre en estas viviendas de promoción pública en Conil de la Frontera, del arquitecto Javier Terrados, en la cual se crea una calle central, que es la que da acceso a la vivienda y que se va abriendo con los patios de luces que veis aquí. Son patios de luces que abastecen a las viviendas, a los apartamentos, pero que también abastecen ese carril central, digamos, de distribución, que muchas veces es tan común olvidar, ¿no? Esos pasillos interiores de los edificios que son pues, verdaderos lugares angostos y oscuros, pues en este caso es todo lo contrario, ¿no? Y como una vez más es la población, o sea, los vecinos, el vecindario, el que decide tomar uso de esos espacios, ¿vale? Y bueno, pues aquí quería presentaros también, si os sirve, alguna bibliografía en relación entre la vivienda contemporánea y el jardín. Bueno, todos son fundamentales, la verdad. Yo muchos ya lo he leído, otros sigo con ello, pero bueno, esta presentación, esta imagen, el listado de estos lo puedo enviar sin problema para que lo comparta el maestro Graciani con vosotros si alguno tenéis interés. Y bueno, terminaba con esta imagen, que es la que daba portada a la conferencia, porque creo que es una imagen en la que muchas de las cosas que os he contado hoy, una imagen de la ciudad de Nápoles, una ciudad, no sé si alguno la conoceréis, pero una ciudad que todo el mundo la cataloga como caótica, ¿no? Pero ese caos, ese palimpsesto que supone la ciudad histórica está plagado de aprendizajes, ¿no? Y de situaciones transferibles, ¿no? Por eso hablo de transferencia. Entonces aquí vemos pues esa cubierta jardinada, esa topografía, esas relaciones visuales, la pertenencia, aquí hay un gran jardín público, en fin, una serie de relaciones que enriquecen mucho la arquitectura y que todos valoramos cuando hacemos turismo, digamos, cuando visitamos ciudades, y que sin embargo cuesta en ocasiones llevárselas al proyecto contemporáneo de vivienda colectiva. Entonces, pues bueno, esa era un poco la intención de esta pequeña clase, abriros la mente en ese sentido, y en que a pesar de que la arquitectura contemporánea y la arquitectura tradicional a veces parecen tan diferentes, hay muchas cuestiones y muchas lecciones que podemos aprender de ellas. Así que bueno, con eso por mi parte ya estaría. Muchísimas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta, puntualización o cualquier cosa que queráis comentar. Sé que he ido un poco rápido, quería que no me diera tiempo a contaros todo, pero por eso podemos volver para atrás a cualquier cosa que queráis matizar o cuestionarme. Arquitecto, muchísimas gracias. La verdad, personalmente me ha encantado mucho la presentación. Por diferentes factores, ¿no? El primer factor es claramente ese tema, ¿no? O sea, el tema fundamental de la importancia, ¿no? De la relación, ¿no? Que tenemos que seguir entretejiendo, tanto en los climas mediterráneos, pero eso se puede hacer claramente muy bien aquí en México, en esos otros climas.
la relación entre la dimensión de lo natural, ¿no? De lo natural artificializado, pues que al final es un domesticar, ¿no? Esos espacios naturales para que entren dentro de la vivienda y la vivienda. Es decir, dos mundos, ¿no? Que el mundo de lo sumamente artificial, que lo de la vivienda, con el mundo de lo sumamente natural, que es la vegetación, que se van encontrando, ¿no? Y se van encontrando dentro de unos tipos arquitectónicos, como lo de la casa de vecindad, pues la corrala, que se van encontrando en esa reinterpretación incluso de estos momentos o momentos urbanos no críticos, como la exposición pues de la medianera, que se van encontrando en la reinterpretación pues de la topografía de un dado contexto, ¿no? Como bien aquí explicaba el contexto de Nápoles, que al parecer parece caótico y a cambio tiene determinadas reglas, tiene un determinado orden debajo que rige, ¿no? Todo este desorden aparente, ¿no? Por lo tanto, creo que realmente los puntos que se tocan aquí, de una cierta manera, tienen un cierto nivel de trascendencia, porque también nos hacen reflexionar sobre cómo muchas cosas, para no decir todas las cosas, ya han sido inventadas, por así decirlo, y simplemente nosotros nos deberíamos como de encargar de meternos unos lentes como muy sensibles en ver, ¿no? Dentro de un determinado contexto, cómo realmente esta arquitectura, la arquitectura pues de las corralas, es decir, de viviendas incluso de interés medio bajo, ¿no? De la población, ¿no? A cambio hacían tesoro, ¿no? De todos estos aprendizajes de la arquitectura vernácula y de cómo sería interesante, por lo tanto, a partir de una lectura sensible del contexto, llevar, ¿no? Esas estrategias, esos dispositivos al contexto actual. Por diferentes razones, ¿no? Lo de generar unos entornos domésticos más amables, ¿no? Ya solo con eso, pues ya estamos a la mitad de la obra. Pero por otro lado, también Completamente. aprovechar del poder, ¿no? De la vegetación por un tema bioclimático, ¿no? Un tema del control del clima, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? O para las cuales, pues, el jardín, el parquecito, el verde, pues, en general, debería de entrar. Y me ha gustado mucho también esta cuestión, ¿no? De encontrar, ¿no? Estos elementos, estas dinámicas en una arquitectura más o menos del pasado, unos ejemplos un poco más recientes y otros ya de principio del siglo pasado, incluso nos pudiéramos ir, ¿no? A las ciudades de la Edad Media, ¿no? O incluso antes, para luego entender cómo reinterpretando, digamos, ¿no? Estas cuestiones las podemos utilizar como estrategias en la construcción de los entornos contemporáneos. Para, repito, la escala más doméstica, es decir, de la vivienda, la escala de los espacios intermedios. El proyecto del arquitecto Terrados es increíble porque al final es esta reinterpretación, ¿no? De la vivienda tradicional, pero ahora sí en un bloque, ¿no? Donde nos da estos patios verticales, entra la luz natural, incluso llueve, hay todas unas áreas allí en la entrada, pues, de los departamentos que son áreas abiertas, pero incluso hay un cambio de piso, ¿no? Esas áreas del departamento, pero que median allí la situación y ver cómo incluso las personas, pues, por su propia iniciativa van domesticando el espacio, poniendo su macetita y sus pequeños objetos y dando como rastro, ¿no? De este proceso de domesticación. Entonces, la verdad, muchísimas gracias. Deberíamos de hacer este ejercicio constantemente, entendiendo el jardín como casa y la casa como jardín, ¿no? Completamente. Como una construcción, digamos, que realmente apoyaría mucho al desarrollo familiar de las unidades de convivencia contemporánea. Por lo tanto, la verdad, unos ejemplos unas delicias de ejemplos, la verdad, la Casa Girasol también en Madrid de Suazo, ¿no? Tiene estos grandes patios allí en el centro que son hermosos. Luego, claro, el tema del espacio público, del espacio verde, del jardín ha sido interpretado de manera diferente, ¿no? Si hablamos de los redens de corbuserianos, claramente no es el mismo patio de Cerdá, no es el mismo patio de la Casa Girasol, ¿no? Pero realmente muchísimas gracias por estos ejemplos. Ojalá lo podamos volver a invitar para que nos explique pues los ejemplos, ¿no? Y las estrategias que faltaron aquí por este tema del tiempo, Sí, sí. para hacer como un capítulo 2, ¿no? De esta exposición que seguramente sería muy interesante. Yo dejo la palabra aquí. Encantadísimo.
entonces ya el año que viene lo vuelvo a invitar, arquitecto. Pero dejo aquí la palabra, no sé si alguien quiera aportar algo, hacer alguna pregunta, porque la verdad que ha sido una muy buena presentación. Sé que hemos ido muy rápido, pero si queréis volver a algún proyecto en concreto o lo que sea, me decís y damos marcha atrás. Gracias. Kosovi, por Ah, favor. buenas tardes. Eh, Sé que se aleja un poco la pregunta de lo que estamos viendo de la vivienda colectiva, pero había un proyecto, un concurso de un paseo lineal en Granada, en una de Sí, las murallas. Fue muy mediático, yo lo había visto hace algún tiempo y me parecía muy interesante, sobre todo por la carga, ¿no? De lo que significa no solo la ciudad de Granada, sino toda esta parte este, que tiene que ver con la Alhambra y todo esto, ¿no? No sé si pudieras hacernos unos comentarios o hacer un comentario acerca de este concurso. No sé si se llegó a realizar tampoco. claro, os cuento con mucho gusto. Es un proyecto que además también tiene mucha relación con el jardín. Lo que pasa que, bueno, como no es un proyecto de vivienda, pues no está incluido en la presentación de hoy, ¿no? Pero es un proyecto que está en marcha. Estamos ahora mismo, está el proyecto básico realizado y ahora estamos a la espera del informe de impacto patrimonial que se ha encargado a una entidad colaboradora de ICOMOS, porque en Granada ya ha habido experiencias previas al intervenir en torno de la Alhambra, que se ha generado mucho debate, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el ayuntamiento ya ha tomado la costumbre, que creo que es muy positiva, de durante la redacción de proyecto encargar ese informe que ya digamos, nos lee a nosotros la cartilla y nos dice, pues esto hay que mejorarlo o esto está bien o tal, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos el proyecto básico, digamos, formado y estamos a la espera de ese informe para poder mejorar todas las cuestiones que reseñen y la idea, pues espero que pueda empezar la obra, si no el año que viene, el próximo, es una obra muy compleja. Ya como tú decías, pues es un proyecto muy importante para la ciudad, que es la muralla que cierra el Albaicín, digamos, el Albaicín es el barrio que hay frente a la Alhambra. Por un lado está la Alhambra y por el lado contrario está la muralla Cirí. Y al final, bueno, pues me alegro que haya llegado el proyecto por allí, que haya tenido eco. Es un proyecto en el que aquello ahora mismo es un solar, una serie de solares, digamos, muy abandonados, en mal estado, que en los cuales ha crecido la vegetación, pero muy salvajemente, y hay mucho resto arqueológico en peligro, digamos, en mal estado. Y el proyecto nuestro básicamente venía a solucionar un problema que es que aquello, por el entorno tan delicado y tan patrimonial en el que está, solamente sacar la tierra de la excavación ya era una decisión muy compleja. Entonces, nuestro proyecto lo que hace es crear un muro jardín, que es una tapia gruesa, que es la que separa. Ahora mismo existe una tapia, ¿no? Pero existe un muro, digamos, de protección. Entonces, el proyecto básicamente transforma ese muro en un muro jardín, en el cual podemos aprovechar mucha de la tierra de la excavación, si no toda, que hay muchísima, pero gran parte evitamos que se traslade y se utiliza directamente allí y es un muro que cierra el espacio a través de un jardín, digamos, sobre una tapia, que es una imagen muy tradicional del barrio del Albaicín, ¿no? Ver tapias blancas con vegetación asomando por encima. Entonces, pues bueno, eso fue un concurso de ideas y estamos, ya os digo, en fase de redacción y deseando poder empezarlo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Leonardo, Jaime, aquí. Eh, bueno, Jaime. eh, primeramente felicitar, son proyectos de muy buenísima calidad y muy interesantes. Lo que sí quería apuntar, lo que pasa aquí, por ejemplo, en mi ciudad, que estos espacios verdes no son equitativos. O sea, quiero decir de que el habitante de la ciudad, por ejemplo, tiene esa nostalgia, ¿no? Por esos espacios verdes, esos espacios de vegetación, son esenciales para su vida, pero se puede notar que en ciudades o en poblaciones pobres no existe o de alguna manera no están esos espacios, ¿no? Son como destinados a ciudades con más plusvalía. Entonces, creo que quería notar eso. No sé si esto se repita en España, pero solamente quería apuntar ese detalle. Jaime, ¿verdad? Sí, Digo, es una circunstancia que resalta fundamental. O sea,
Esta conferencia tampoco da para ponernos a hablar de la importancia de la igualdad de oportunidades en la ciudad, pero es un debate que a mí particularmente me preocupa mucho y por ello creo que va de la mano de la vivienda, ¿no? Porque, como tú dices, se da, ocurre y el jardín es un lujo y lo ha sido siempre, ¿no? Desde ya época de Mesopotamia, el jardín era el privilegio del poderoso, ¿no? El que más poder tenía en Egipto, en Roma, era el que tenía una villa con un gran jardín. Entonces, al final, algo como que debería ser un derecho, que es el acceso a la naturaleza, ¿no? Se convierte en algo que es un lujo. Y yo creo que es algo que hay que reclamar, que además, como decía el maestro Graciani, en este siglo en el cual la emergencia climática es algo fundamental, algo que tenemos que prepararnos. Las ciudades digamos, de nuestras latitudes tienen temperaturas altísimas, entonces es un derecho de la ciudadanía el tener acceso a espacios de naturaleza y por ello es fundamental, igual que existen normativas de vivienda social que me dicen cuántos metros cuadrados debe tener el dormitorio, cuántas viviendas requieren un ascensor, yo pienso que también debe regularse la presencia del jardín, porque evidentemente también es un problema que se da aquí en Europa y en el Mediterráneo. El jardín se está volviendo un lujo y las ciudades están creciendo dándole la espalda o, digamos, con lo que yo llamo jardín de planeamiento, ¿no? Que es hacer una calle, marcar 4 alcorques y pensar que hemos cumplido con las zonas verdes, ¿no? O incluso digamos, el crimen de cuando hace uno una rotonda, la llena de vegetación dentro y dice, esas son las zonas verdes. No es que una rotonda no puede disfrutarla nadie, o sea, no se puede entrar, ¿no? Entonces, hay un tema aquí muy importante de desigualdad y que yo creo que hay que trabajarlo de la mano del planeamiento y de la mano de la mejora de la calidad de la vivienda social, que al final es el laboratorio de experimentación y de creación de, pues, de todos esos aprendizajes. Porque fíjate, creo que también precisamente la ciudad histórica a veces es mucho más democrática porque se dan situaciones en las cuales un bloque que esté cayéndose a pedazos, que esté casi abandonado, tiene enfrente un palacio. Entonces, como que los usos están mucho más hibridados, ¿no? Sin embargo, y creo que esto además allí en Latinoamérica y en Centroamérica se sufre mucho más, hay una, digamos, una ordenación en las nuevas tramos de ciudad, de una ordenación social muy excluyente, ¿no? Y creo que es un tema fundamental y que que como arquitectos tenemos que denunciarlo y trabajarlo. Muchas gracias. A ti por la pregunta. Volver ya aquí. Que os vea las caras, aunque sea ahora al final. Gracias. ¿No Graciano, se si estás escucha? hablando no te escucho. Yo no escucho nada ahora mismo. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. No, lo que comentaba es esta cuestión, ¿no? Que el tema del jardín es un tema que deberíamos de estudiar mucho más y no bajo la premisa de ver en el jardín como un espacio para romantizarlo, ¿no? Ah, qué bonito que es de tener el jardín, sino realmente que los jardines, sí, se transformen, ¿no? O aprovechemos de todo su potencial como herramientas para mejorar realmente la vivienda colectiva que hagamos, la relación entre la vivienda colectiva y la ciudad, y luego los jardines también, incluso pues a escala urbana, ya es otro tipo de jardín, ¿no? Creo que sobre todo en la época en la cual vivimos, en una época de crisis medioambiental que es brutal, donde básicamente lo que pensamos simplemente es pues en la especulación, en la construcción de más metros cuadrados techados, ¿no? Construidos, sí deberíamos de pensar que cada conjunto tenga, ¿no? Uno de estos, un tipo de esos espacios. Es decir, hay muchas veces, ¿no? Así usted lo estaba comentando, ¿no? Este tema de la normatividad, ¿no? Se va normando la dimensión mínima, pues, de una habitación, ¿no? Se va normando la altura mínima de un baño, se van normando muchísimas cuestiones que, pues, es de una cierta manera natural y necesario, pero no pensamos
no pensamos, digamos, en esas otras calidades, ¿no? Que debería de tener realmente, pues, la vivienda, ¿no? En cómo un espacio de invernadero lleno de plantas puede ayudar a una mejor vivencia, de cómo un jardín en la planta baja pueda dar determinadas características, de cómo la presencia, deberíamos de fomentar la presencia de los balcones en la vivienda y no verlos como unos elementos que invaden la calle, porque aquí en México muchas veces eso sucede, ¿no? El balcón no puede volar porque invade la calle, pues, ¿y qué pasa? O sea, realmente estamos volando, ¿no? No estamos invadiendo Mejor. nada. ¿No? Estamos dando incluso sombra a la fachada, estamos dando sombra pues a la planta baja, estamos dando sombra al vecino de abajo que por lo tanto teniendo nuestro balcón ya le va a llegar menos luz, ¿no? La aportación solar va a ser diferente. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de razonar en estos términos, ¿no? Para sacarle el máximo potencial, ¿no? Incluso dentro de un tipo de paisajismo incluso regenerativo, ¿no? Utilizando especies del lugar, utilizando plantas endémicas y no muchas veces este paisajismo de pura postales, ¿no? Construido, que realmente pues requiere de una aportación de agua pues que es brutal porque no son plantas de lugar, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por esta aportación tan sugerente, repito, muy importante reflexionar sobre estos temas porque nos hace entender aún más cómo cuando pensamos en la vivienda colectiva no podemos simplemente pensar en la unidad del departamento, ¿no? En todo lo que hay del muro para adentro, sino tenemos que pensar esta relación con la planta baja, esta relación con la ciudad, esta relación con la cuadra, con el distrito, incluso a través de lo que es el espacio del vacío, ¿no? El espacio del jardín, que son esos grandes vacíos que dan porosidad, ¿no? a la ciudad, que dan porosidad a la calle, que dan porosidad a la arquitectura y a sus fachadas. Por lo tanto, muchísimas gracias, arquitecto. Considere ya renovada mi invitación para la próxima edición y espero que pueda participar en el próximo libro de vivienda que vamos haciendo con un artículo sobre este tema que creo que va a aportar mucho a la discusión profesional y académica. Gracias, arquitecto. No me lo perdería, no me lo perdería. Allí habrá que estar. Pero Muchas sí, gracias. totalmente, gracias a vosotros y totalmente de acuerdo. La vivienda colectiva es fundamental como vivienda